Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy nos visita Máximo Badaró, el doctor Máximo Badaró, autor del libro Militares o Ciudadanos, la formación de los oficiales del Ejército Argentino. Le voy a pedir a nuestro director si por favor realice una toma. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad, Máximo, esta obra se trata de una versión modificada de tu tesis de doctorado en Antropología Social. Así es. Una investigación que aplica el método etnográfico. Por favor, ¿por qué no nos explicás en qué consiste un estudio etnográfico para que después podamos introducirnos particularmente en este? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por el interés en mi trabajo. Un estudio etnográfico tiene dos características. O sea, dentro del marco de la antropología social y de las ciencias sociales en general, un estudio etnográfico apunta a contar la vida social contemplando el punto de vista de las personas que uno estudia. A diferencia de otras disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales que buscan confirmar preguntas previas, el enfoque etnográfico lo que busca es descubrir cuáles son los puntos de vista, los problemas, los intereses de las personas que uno estudia. Para esto utiliza dos técnicas básicas que son compartir la mayor cantidad de actividades posibles con las personas que uno estudia, durante un periodo de tiempo prolongado. La antropología es una disciplina que empezó estudiando los grupos indígenas, alejados, exóticos, alejados de las sociedades occidentales, y con el tiempo se fue comenzando a interesar por los grupos de nuestra sociedad. Y en ese marco yo me interesé por el estudio de los militares. Un grupo que hasta el momento no había sido estudiado con un enfoque antropológico, es decir, es una sociedad desconocida para el campo de la disciplina y para buena parte de la sociedad, en el sentido que por diferentes motivos hasta el momento no existía un estudio que aborde el análisis de las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular desde adentro. Creo que el hecho nuevo está ahí justamente, ¿no? Haberte introducido en la estructura de las Fuerzas Armadas e investigar desde ahí. Pero digo, el estudio que acabas de comentarnos y en especial tu trabajo de investigación exige una tarea rigurosa, con determinado apego a todo este tipo de trabajo. En este caso, la institución que investigaste parece a priori como refractaria a una mirada externa. El Colegio Militar de la Nación, una, insisto, institución tan celosa de su propia cultura, ¿tenía un interés legítimo en autorizar y en permitir un estudio de este tipo desconocido? Bueno, lo cierto es que yo no tenía la intención de estudiar el Colegio Militar de la Nación. Yo estaba haciendo mis estudios había terminado mis estudios de maestría en Antropología Social en Francia, regresé a la Argentina para hacer una investigación sobre lo que a mí me interesaba en ámbitos de sociabilidad del mundo militar. Y en
empecé a moverme, a contactar gente, que conocía gente, y por diferentes motivos terminé yendo al colegio militar y casi sin quererlo se abrieron las puertas para poder estudiar esa institución. A priori yo no hubiese pensado que esa posibilidad hubiese estado disponible, pero La elección fue casual. Fue casual en el sentido que yo fui contactando gente y que el hecho de focalizarme en el colegio militar fue en realidad bastante casual. O sea, en general las personas cuentan el producto terminado y no encuentran el proceso. En mi caso fue bastante casual y a su vez yo me di cuenta de la relevancia, o sea, lo sabía, pero no tenía como un objetivo inicial hacer un estudio sobre el colegio militar. Se dio esa posibilidad en el sentido de que las autoridades del colegio militar en ese momento me dijeron, mirá, si a vos te interesa focalizar tu trabajo acá, las puertas están abiertas. Lo pensé un par de días y así fue como empecé a trabajar a hacer mi estudio en el colegio militar. Y efectivamente las puertas estuvieron abiertas tal como me lo habían sugerido, manifestado inicialmente, siendo que yo no tengo ningún tipo de vínculo con militares, con el mundo militar. O sea, el contacto venía de un modo bastante, bueno, como uno siempre conoce gente de mundos de los cuales no forma parte, ¿no? Y así fue como pude desarrollar este estudio sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Eso te llevó a convivir? Nunca me quedé a dormir en el colegio militar en sí. Lo que sí hice fue maniobras militares en el sur de la Argentina. Ahí sí estuve viviendo en una carpa unos días. Pero nunca iba durante el día y me quedaba hasta tarde de la noche, a veces que iba, pero nunca me quedé a dormir en... Lo que pasa es que como estas instituciones son instituciones donde, como cualquier otra institución, donde ya todos los roles ya están asignados de antemano. Entonces, bueno, fue difícil encontrar un rol en donde, o un lugar institucional en donde poder ubicarme. Al principio me dieron como el estatus de pasante, porque coincidió, y esto es importante señalarlo, creo que dos cosas favorecieron la aceptación. Una es que el colegio militar estaba inserto, como lo está todavía, el conjunto del ejército y de las Fuerzas Armadas en general, en un proceso de fuertes transformaciones vinculados a un mayor acercamiento con el mundo universitario, e incluso a la transformación de la institución militar misma, el colegio militar en particular, en una universidad. Hoy el día el colegio militar es una universidad sujeta a normativas y reglamentaciones a las cuales están sujetas otras universidades civiles. Entonces, en ese sentido, yo caí en el medio de un proceso en donde había un fuerte acercamiento. El hecho de que yo estaba haciendo mis estudios de doctorado en Francia, y en una universidad también, una universidad de renombre, también tenía algún grado de interés para la institución. Entonces, se dio una convergencia de factores que creo favorecieron este proceso de apertura. Trabajo de investigación, sí, y este proceso de apertura. Máximo, encontramos a lo largo de tu libro preguntas que quedan abiertas. Esto genera un interés particular. Por ejemplo, la que señala o busca la posibilidad de hacer coincidir los intereses de las fuerzas o de las instituciones militares con la política de los gobiernos democráticos. Lo primero que se me ocurre es pensar en el título del libro. No hay signos de interrogación. Entonces, ¿qué formaba el Colegio Militar de la Nación en 2002? ¿Militares o ciudadanos? El título del libro es, como todos los títulos, agrega más confusión que claridad. Podría haber sido militares / o ciudadanos, podría haber tenido un signo de preguntas, podría haber tenido una conjunción. En el 2002, cuando yo empecé mi investigación, el colegio estaba como ni una cosa ni la otra, en el sentido de que había una tensión. En algunos aspectos había convergencia y en otros aspectos no. Eran como dos lógicas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente ha habido una tensión entre formar un ciudadano en el sentido civil del término y formar un militar cuando la idea de lo militar, la idea de identidad militar se concibió como una entidad englobante, ¿no? O
O sea, la entidad como una entidad holística, dirían, o sea, que trasciende incluso la condición de ciudadano, porque tiene casi un carácter ahistórico. ¿A quién sirve al militar en esta versión un poco estereotipada, pero que tuvo mucha pregnancia durante mucho tiempo? A la patria. ¿Quién interpreta la patria? Las propias Fuerzas Armadas. Entonces, cliente y el cliente y el servidor son la misma figura. Entonces, la idea de pensar al militar como un ciudadano, es decir, como un funcionario, en este caso, como un funcionario público que forma parte del Estado, que está sujeto a normas, regulaciones, beneficios, derechos, intereses, igual que otro funcionario público, es algo bastante novedoso, que genera tensiones internamente, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿has resistido? ¿Esta situación es resistida? Depende de qué generaciones, porque ha habido un cambio generacional muy fuerte en lo que respecta a estos puntos, depende en qué generaciones, depende en qué aspectos. Para utilizar un término castrense, ¿depende de los cuadros? Depende de los cuadros, depende de las armas. Yo creo que ahí, si tengo que dar una sola nota, sería la dimensión generacional. O sea, ahí es muy fuerte. O sea, las generaciones más jóvenes de oficiales tienen mucho más incorporado, tengo la sensación de que tienen mucho más incorporado la necesidad de pensarse a sí mismo como parte del Estado. Y no como una sociedad paralela dentro del Estado o que engloba al Estado, sino pensarse como parte del Estado. Por lo tanto, al pensarse como parte del Estado, tienen que pensarse en una igualdad en una igualdad simbólica, en una igualdad moral con cualquier otro funcionario del Estado, o sea, como un maestro, como un empleado público, como un profesor universitario, como cualquier otro integrante del Estado, ¿no? Y en una equivalencia moral, o sea, esta idea de la reserva moral de la nación no se aplicaba al maestro. Quizás sí en la época, en el imaginario un poco, sí, hace muchos años, ¿no? Pero esta idea de asignar una moralidad particular al militar, que estuvo tan presente durante tantos años, bueno, es esto que empezó a desmoronarse, y cuando eso empieza a desmoronarse, empieza a pensarse más en términos de una igualdad o una equivalencia simbólica con otros agentes del Estado o con otros agentes de la sociedad, ¿no? Las relaciones de género vinculadas con la incorporación de las mujeres a la carrera constituye uno de los ejes de tu investigación. Me veo obligado a preguntarte por qué. Constituye uno de los ejes porque, siguiendo el enfoque antropológico, fue uno de los ejes centrales que yo encontré como uno de los ejes que estaba marcando el día a día de la vida cotidiana de esa institución. Las mujeres ingresaron en el 97 al cuerpo de oficiales, yo empecé a hacer mi investigación en el 2002, o sea, era algo muy reciente, había recién algunas primeras oficiales egresadas, y eso generaba rispideces, conflictos, tensiones, en una institución que no estaba preparada para incorporar esa dinámica. Entonces, yo no iba con esa pregunta, con ese objetivo, con ese interés en mi agenda de intereses, pero lo encontré desde los primeros días, por lo tanto lo incorporé a mi investigación. En estas desigualdades que marcamos de este tipo de cuadros o de fuerzas, ¿qué lugar ocupa la mujer? ¿Es aceptada? Está bien, vos decís o me manifestás que hacía poco que se habían incorporado, sí. Pero ¿cuál fue tu visión? ¿Tiene el mismo estatus que el género masculino? En todas las Fuerzas Armadas del mundo que yo conozco, o sea, en todos los estudios que conozco, siempre las mujeres generan algún tipo de tensión. Yo pensé que me ibas a decir conflicto. Tensiones dentro de algunos casos conflictos, pero tensión en el sentido porque hay una dimensión simbólica, o sea, en el imaginario occidental de la masculinidad, la asociación entre lo masculino, lo militar, lo masculino y la fuerza se da en términos naturales, ¿no? Sabemos que por supuesto no hay nada de natural en eso, pero como parte de una construcción social, histórica, etcétera, la vinculación entre lo militar y lo masculino se ha pensado como algo natural, que no requiere una explicación. Mientras que la vinculación entre lo militar y lo femenino sí
requiere un trabajo de construcción institucional, histórica. Entonces, por supuesto que esto ha generado tensiones cuando empezó a darse dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas y el Ejército en particular. ¿Tensiones de qué tipo? Y qué tensiones que yo he seguido el tema y se fueron limando, se fueron puliendo a lo largo del tiempo, y hoy ya no estamos en el 2012, fines 2012, en la misma altura que en 2002, 2003, 2004, cuando yo hice el estudio más concentrado en el colegio militar. Tensiones del tipo que yo encontré que los cadetes hombres tenían una fuerte resistencia a compartir actividades con las cadetes mujeres. Compartir actividades, ¿qué quiere decir? Ser vistos por otros cadetes hombres estudiando juntos, tomando una gaseosa en la cantina, saliendo juntos, teniendo relaciones de amistad o relaciones de pareja incluso. Eso estaba fuertemente estigmatizado. Todas estas dimensiones se fueron diluyendo y hoy en día estigmatizado, no vedado. No, por supuesto que no estaba vedado, o sea, porque la institución en el sentido no puede incorporar a las mujeres para luego vedarles el acceso, la circulación a determinados espacios. Sí estaba vedado el ingreso a caballería o infantería, que son las armas históricamente, tradicionalmente, en la mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo, consideradas de combate. Y en muchas Fuerzas Armadas las mujeres no son aceptadas dentro. Tengo entendido que hace muy pocos meses se firmó una resolución que permite el ingreso de las mujeres a estas fuerzas, ¿no? Sigue habiendo tensiones que se han limado muchísimo a partir de las políticas de géneros que implementó en particular la gestión de la ex ministra de Defensa Garré, que puso un fuerte, eso lo conozco porque yo estuve siguiendo muy de cerca este proceso, puso un fuerte énfasis en atender en esa dinámica, la dinámica de género dentro del mundo militar, que puede ser simplemente es algo muy importante. De hecho, instalar guarderías dentro de los regimientos, dentro de las unidades militares. Hay toda una adaptación. Licencias, etcétera, ¿no? El tema es que género no es hombres, género es relaciones, género no es mujeres únicamente, género es relaciones entre hombres y mujeres y otras cosas, pero se suele ver como es únicamente mujeres. Yo participé y continúo ahora con menos intensidad, pero desde el inicio, en el Consejo de Políticas de Género del Ministerio de Defensa, desde el 2006, 2007 hasta muy recientemente. Máximo, para analizar el proceso de transformación que vivió y que vive hoy la educación militar, utilizaste como categoría analítica la secularización. ¿Podés ayudarme a entender qué conexión o qué vínculo estableciste entre el mundo militar y el mundo religioso para utilizar esa categoría? Bueno, yo la utilizo más como una analogía. O sea, no la utilizo para analizar la religión dentro del mundo militar. La noción de secularización, bueno, hay muchas formas de entenderlas, pero en términos generales supone lo que Max Weber llamaba un desencantamiento del mundo, ¿no? Diferentes órdenes de la vida social que empiezan a dejar de estar informados, vinculados, influenciados por la dinámica religiosa, ¿no? El mundo militar es un mundo encantado, donde la presencia de valores, moralidad, un mundo es muy fuerte, ¿no? Lo que yo tomo de esta categoría es esta idea de que es un mundo que empieza a desencantarse, donde esos valores vinculados a lo trascendental, no necesariamente a lo religioso, pero la idea de patria, la idea de moralidad, la idea de sacrificio, empiezan a perder el sentido que tenían anteriormente y a adquirir otros sentidos. Lo que pasa es que como es un momento de transición, estamos en un momento de hay cosas que todavía no terminaron de desaparecer y otras que todavía no terminan de nacer, ¿no? Es un momento de transición y es necesario una política, creo yo, yo no creo que la política correcta sea la de desencantar, sino que una política de reencantamiento. No existe un mundo desencantado en el sentido
en un sentido, bueno, la idea de modernidad es pasamos del mundo encantado, el mundo de la religión, al mundo de lo moderno, donde hay una razón, donde hay un criterio, lógicas racionales que regulan los comportamientos de la vida social. Por supuesto, hay lógicas más racionales, más atadas a otros criterios que no son los criterios clásicos, pero yo creo que es necesario reencantar, incorporar sentidos diferentes a los sentidos anteriores dentro del mundo militar. Ahora bien, con respecto a lo religioso en particular, yo no lo trabajé, no lo estudié mucho, pero sí, claro, hay un fuerte desencantamiento en el sentido más literal. O sea, la presencia de lo religioso dentro del mundo militar es menor a la de años anteriores en todo sentido. Desde una multiplicación de afiliaciones religiosas, o sea, durante un tiempo dentro del ejército, si uno no era católico, uno no podía, si uno mostraba la fe de bautismo, o sea, haber sido bautizado, no podía entrar a las Fuerzas Armadas. Hoy en día encontramos que abiertamente hay jóvenes, cadetes, oficiales que dicen que son evangélicos u otro tipo de practicantes de otro tipo de... sí, agnósticos. Agnóstico. Ateo abiertamente no, en general yo no encontré, pero sí hay una mayor diversidad religiosa y al mismo tiempo una menor presencia de los sacerdotes dentro de la vida cotidiana de la fuerza. O sea, solo basta ya ver cuántas personas van a misa dentro del colegio militar y cuántas personas iban antes y cuál es la presencia que tiene el sacerdote dentro de la dinámica interna, y uno ve que es muchísimo menor a la que tenía en otro momento. El prólogo de tu libro fue escrito por la socióloga Elisa Bellelín, a quien en abril del 2011 le efectuaste una entrevista. En esta hay una pregunta que me resulta interesante, que me voy a permitir leerla para ser literal. Una política activa de memoria es condición necesaria para la construcción democrática. ¿Compartís el interés por esa pregunta de Bellelín? Sí, totalmente. O sea, Elisa Bellelín es una socióloga, una de las sociólogas más importantes de Argentina y de América Latina, una gran especialista en temas de memoria, con quien yo trabajo hace mucho tiempo. Y me parece que eso es una pregunta provocativa, que es una pregunta. O sea, plantear la pregunta ya es un avance. Ayúdame, ¿por qué la calificás como provocativa? Porque supone disociar algo que se ha tomado como de un modo, algo que no se ha problematizado usualmente, que es la relación entre los avances en la calidad democrática, podremos llamarlo, si no me gusta hablar de la idea de calidad democrática, pero los avances en la institucionalización democrática y los avances en el plano de las políticas de memoria. Entonces lo que plantea Bellelín es políticas de memoria más en el plano memoria, no justicia. Justicia es otra cosa, o sea, justicia vinculadas a las condenas a los juicios por las violaciones a los derechos humanos, etc. Eso es una cosa. Otra cosa son las políticas de memoria vinculadas a lo simbólico, ¿no? Y lo que deja entrever la pregunta es, bueno, ¿en qué medida la proliferación de políticas de memoria en el plano simbólico del nombramiento de la calle con el nombre de una persona, de un militante asesinado por las Fuerzas Armadas, en la creación de un nuevo museo, etcétera, etcétera, eso contribuye a la calidad democrática, al desarrollo de la calidad democrática? Yo creo que es una pregunta, no tengo una respuesta taxativa. Lo que creo es una pregunta, y me parece interesante porque desacopla una supuesta idea de causalidad, que una cosa repercute en la otra, ¿no? O como que, bueno, más políticas de memoria repercuten en el aumento, la disminución, la desigualdad. Sabemos que no es necesariamente así, pero me parece que es una pregunta valiosa, interesante,
provocativa en el sentido de que siempre se pensó como algo que iba de la mano. Y yo creo que exige un análisis más análisis más detallado, o sea, a lo largo del tiempo. O sea, y que no se puede dar una respuesta taxativa, porque lo que puede haber sido relevante en el 85, 86, 87, quizás ya no lo es del mismo modo en nuestros días. Correcto. Máximo, lamentablemente llegamos a la culminación de nuestro programa. Quiero agradecerte por tu tiempo y por tu aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes y ha sido un gusto y creo que las preguntas son muy relevantes. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana en esto que hemos dado en llamar ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Buena vida para todos.